¿Qué pasa con el fondo? Buena pregunta. Exacto. Y dicho esto, Iván ha terminado su participación. Es todo lo que tengo para decir sobre este tema. Está complicada la situación. Argentina, en palabras de una persona muy importante del dispositivo de gobierno que recién que acabo de ver, digamos, vengo de un almuerzo con esta persona, me vine directamente para Futuro, me dijo, me usó una palabra que me pareció interesante, que me dijo, estamos corniceando. Corniceando, más que interesante para mí es angustiante. Exacto, sí, en realidad es como la palabra precisa sería desesperante, desolador, sí. Pero me pareció también simpático si no estuviera obviamente el destino inmediato de la Argentina en esa negociación. A ver, acá evidentemente pasaron algunas cosas, que es o algún dispositivo del Frente de Todos contaminó la negociación por alguna motivación, o alguien de los que lleva adelante la negociación vendió algo o sobrevendió algo. Ya está todo dominado. Claro, que no va a poder cumplir. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno mira algunas de las reacciones de... Uno podría pensar centralmente en la nota de Horacio Berbige el domingo en el Cohete a la Luna. Ve ahí que, o por lo menos a mí lo que me sorprendió de la nota fue... Es un tipo que estamos hablando de una figura central, digamos, de los últimos 30 años de la Argentina, no un periodista. No, Berbige no es un periodista. Que plantea cierta fastidio, cierta sorpresa por algo que ocurre en todos los programas con el Fondo Monetario Internacional, que son las auditorías, digamos. Claro, que validen lo que está cumpliendo lo que dijiste que ibas a hacer. Exactamente. ¿Qué puede pasar ahí? Digamos, los márgenes de eso es si la auditoría es vinculante o es no vinculante, qué tan rígida es esa auditoría, pero auditoría hay siempre. Tiempo, ¿no? Claro, el tema del cada cuánto tiempo también es interesante, porque una de las hipótesis es que vos, en la nueva negociación que se está haciendo, era ver revisión contra desembolso, lo que sería revisión contra vencimiento, con lo cual cada muy poco tiempo el fondo estaba en Argentina. Por ejemplo, ahora sería el viernes que hay un vencimiento, en febrero que hay otro vencimiento, en marzo que hay otro vencimiento. Sería 3 veces en 30 días, más o menos. No, perdón, 3 veces en 40 días. Yendo cuando se tomó el préstamo. Sí. ¿No hubo también una especie de, bueno, vamos a ver si están haciendo todo lo que dijimos que iban a hacer, entonces desembolsamos esa guita y les damos esa guita? No, porque... a la hora de prestarte, la tiran por la cabeza y después... Mira, vos... y el otro punto es lo que es más normal, que son en los programas de facilidades extendidas, que es lo que está negociando la Argentina, trimestralmente. Esas revisiones trimestrales. Pero eso es cuando hay un desembolso... Cuando hay un préstamo en ejecución, nosotros en este momento no recibiríamos más plata del Fondo Monetario Internacional, tendríamos que devolver nomás. Es interesante eso, porque lo que no termina de quedar claro, porque no tenemos información, sí, es si esto es un nuevo programa que lo que incluye es préstamo contra desembolso, o si solamente es una refinanciación, claro, y nosotros empezamos a pagar realmente los en 4 años, era el 5º año. Porque si hay préstamo contra desembolso, es un nuevo programa, como decís vos, sí tiene algún sentido algún monitoreo cada 3 meses de ello. Y te complica, o sea, te resta soberanía económica si el control es tan rígido. No, sí, eso iba a decir, cada vez que hablamos de esto me agarra una angustia colonialista. Está bien que te agarre. O sea, toda esta conversación, toda la palabra monitoreo, tutelaje, la palabra tutelaje es como control, que me agarra un miedo colonialista, ¿no? Sí, como que le agregaría sendero fiscal. Boludo, es la misma matriz. Ponele el nombre que quieras, pero es la misma matriz. Y además, lo interesante de esto es que el gran punto... Recién ahora empiezo a entender, en realidad no, pero me gusta decirlo un poco así, ¿por qué alguien que negoció el canje de Kirchner me dijo una vez, el fondo no condiciona para prestar, sino que presta para condicionar? Es decir, el objetivo último es el control de la política económica del coso, no que le devuelvas la guita. Lo cual, por un punto, es bastante evidente. Convengamos que es la segunda economía de América Latina, no la Argentina. Tener control sobre la economía argentina no es menor.
Sí, exactamente. Creo que debemos estar... Me hiciste entrar en duda ahora, Pito. Debemos estar terceros. Segundo, ¿no? tercero. México, Siempre fuimos Brasil. segundo, pero estamos ahí. México, Brasil... ¿Pero cuándo se dio en otra experiencia donde eso se cumpliera, digo, en base a las expectativas del fondo, esto de, préstamo, entonces después disciplinamiento? Bastantes veces, sí. Pero eso ya más... Colombia, Perú... No, pero con Argentina, digo. Ah, no, bueno... Porque Argentina en ese sentido no es un buen alumno. Así que no, con Argentina fue un excelente alumno. ¿Cuándo? Que con la... Menem Cavallo, de la Rúa, en realidad... que se desordena es Néstor. Claro, que se desordena es Kirchner, que con la receta del fondo a pie de juntilla voló por el aire Argentina. Lo interesante de esto es que en la experiencia de Macri, lo que te podría decir el fondo, para ellos fueron, valga la redundancia, más a fondo de lo que proponíamos nosotros. Sí, claro. Nosotros no queríamos eliminar retención, nosotros de hecho dijimos vuelvan a poner retención. Entonces hay algo ahí que es interesante, que tiene que ver con las versiones que hay alrededor del acuerdo, porque a mí lo que me dicen es que sigue siendo un tema el sendero fiscal. Sí. Ahora, cuando me dicen cuál es hoy, en dónde está trabada la negociación, a mí es un sendero fiscal que me parece posible. Lo voy a decir de esa manera, posible. ¿El que plantea el fondo o el que está el que plantea el fondo? Pero no hay muchos detalles sobre eso. Bueno, hoy me dieron números. Ah, bueno. Recién hoy. Es la primera vez que escucho algo. Yo también. ¿Y qué opina Martín de ese sendero? Ahora, no, bueno, de hecho sería importante que hable el ministro de Economía, o que hable o Chodos, o que alguien dé detalles. Sí, ayer decíamos, me parece importante porque estás en un estadio en donde no tenés una definición y empieza a ser más posible el default, ¿no? Que hace algunos meses. Hoy es posible. Sí. En esa situación en donde es posible el default, lo más importante que vos tenés que hacer es explicar al pueblo argentino las implicaciones de cómo se contrajo este préstamo, mucho más claro de lo que se viene explicando hasta ahora, y cuáles son las consecuencias de ello y por qué tomaste esta decisión. Es imposible llegar al default si no explicas eso, si no hay un estallido, si no es un quilombo, vuela todo por los aires. Para una pregunta, si no pagamos el viernes, ¿ya es default? O, porque viste que a veces dicen, no, bueno, en realidad técnicamente es default, te iba a decir eso. Hay algo que se llama en estas negociaciones, son los technicality, que es como, sí, ¿es default? No, porque vos tenés un periodo de ventana. No, 15 días son más o meses, lo que escuché, a ver. No, son varios meses. 15 días el Fondo Monetario. Como la boleta de la luz que dice segundo vencimiento. Claro, a mí ayer explican 15 días el Fondo Monetario. El protocolo, ¿no? Elevaría una carta al directorio del fondo informando esta situación. Todo el proceso puede durar entre 4 y 6 meses, más 6 que 4. Lo que pasa es que Infobae ya tiene lista. ¿Y cuándo te pasan al estudio jurídico que te cobran? Bueno, no pasa. Digo, lo que pasa acá es que ese technicality para las variables macrofinancieras de la Argentina, es decir, el dólar, la suba del tipo de cambio, la presión sobre el tipo de cambio, la salida de capitales, etcétera, 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 no esperan el technicality. Eso es lo que digo. No aprovechan esos 15 días. Por eso, tío, vos me decís, mirá, desde que vos no pagas el viernes. Sí. Y en 6 meses te declaran default. Yo te mira, en el medio. La sangría de esos 6 meses es tremenda. Tal vez. Bueno, no quiero ser catastrófico. Celo. Tenés que llegar a esos 6 meses. Si tenés suerte, llegás a que esté formalmente en default. Pero lo que quiero decir respecto a esto, que me parece interesante, es Kirchner ya hizo esto una vez. En el primer canje con el fondo, Kirchner está 72 horas sin pagarle al organismo. 72 horas sin pagarle al organismo. ¿Por qué? Porque estaba negociando justamente el finito de lo que está pasando ahora, que ahora les voy a decir respecto al sendero fiscal. Ahora, el punto de eso es que Kirchner tenía lleno de reservas el Banco Central. Vamos a decir, y ahora. Exacto. Argentina venía del estallido del 2001, entonces ya había defolteado la deuda privada. América Latina en una situación completamente distinta a la que está hoy, ¿no? Porque la fortaleza política de Néstor particularmente también es un tema. Kirchner como alguien particularmente audaz respecto a eso, sí, increíble. Con elecciones ganadas. Y además, y una cosa interesante que no es menor, que es 2005, que es un kirchnerismo no verificado. Es decir, hoy
ya sabe el sistema político, empresarial, los multinacionales, ¿qué es el kirchnerismo? Sí, total. En ese momento era Néstor Kirchner, un peronista que vino de la mano del peronismo tradicional de la provincia de Buenos Aires, con un registro de superávit gemelos muy importante, es decir, un obsesivo del déficit fiscal, de que no hubiera déficit fiscal, que había administrado bien su provincia. El famoso cuadernito en donde tenía esa cifra que a él le interesaba. Exacto. Después el kirchnerismo mutó en otra cosa. Yo hoy dije esto en la radio, en la televisión. Con Cristina muta en otra cosa, decís vos. Claro. Con Cristina empieza a sí, hacer... Escuché, por eso. El déficit empieza a ser una variable probable, etcétera, etcétera. Y hoy alguien me decía que estaba viendo C5, el noticiero, me decía, o más bien te diría, me mandó a decir, no había, él me dice, había superávit gemelos, es cierto, pero Cristina termina su mandato con los salarios y las jubilaciones en dólares más alta de América Latina. Entonces diría Alfonso Pratgay, ¿dónde te aprieta el zapato? Sí, pero era como, pero igual ahí me parece que era parte de un todo, porque había como una lógica de alternancia entre Néstor y Cristina que tenía que ver con su lógica de gobernar, porque era Cristina por un periodo, era Néstor otra vez con su lógica de cuentita, era Cristina por otro periodo. Puede ser. Lo que pasa es que pasaron cosas. Bueno, y el momento de más, vamos a decirlo de alguna manera, en el que menos se atendió la cuestión del déficit fue en el último mandato. Claro, pero porque yo creo que la cuenta era esa. El que estaba contado así, bueno, hacemos un mandato muy austero con las cuentas, damos desarrollo, salario más bueno, pero después volvemos otra vez a recomponer eso y así vamos avanzando. Pero digo, el último mandato sin Kirchner, claro, podría haber sido un mandato austero y no lo fue. Sí, pero eso digo. Hay naturalezas y lógicas también en las personas que no puede obviar, ¿no? Cristina tiene sus formas y Néstor tenía sus formas. Exacto. No hay su manera de ver la economía. Tengo una pregunta. Supuestamente la lectura del déficit no había cambiado un poco post pandemia, como bueno, hay margen para el déficit. O sea, no hay una lectura un poco más amable con el déficit o más comprensiva con el déficit. No, durante la pandemia lo hubo. Sí, efectivamente. No. Y ahora después de la pandemia. Claro, exacto. De hecho, lo que te dicen los economistas, por lo menos los economistas que más escucho yo, es: vos podés usar el déficit como herramienta de contracíclica cuando estás en una recesión. Ahora, cuando estás creciendo, apostar al déficit no parece recomendable. Insisto, la primera persona que uno recuerda que era un obsesivo de los superávit gemelos, Néstor Kirchner, y hago también mías las palabras de quien hoy me recordaba, que es cierto que no había superávit gemelos, pero que ahí estaban los salarios en dólares, las jubilaciones en dólares más altas de América Latina cuando se fue Cristina. Bueno, a mí lo que me dicen respecto al déficit, abro los brazos como el emoji, de las palmas arriba y a la altura del hombro, es 2.5 para este año, es decir, una reducción del 0.6%, 1.5 para 2023, una reducción de 1 punto, 0.9 para el 2024, una reducción de 0.6, 0.5 para 2025, una reducción de 0.4 y déficit cero en 2026. Es decir, 4 años de progresividad. ¿Y la expectativa de crecimiento cuál es? Depende con quién hables. Hay algunos que te dicen... Ahí está, vos decís, bueno, si vos creces a 4 puntos anuales es una cosa. Si no Mirá, vos, haciendo la cuenta en el aire, te voy a decir, el gobierno dice, bueno, nosotros queremos reducir el déficit en base a crecimiento y recaudación, no en base a ajuste. Ahora, algo de ajuste va a tener que hacer. Sí. No existe. ¿Y esos números de déficit qué ajuste contemplan? No, puede ser. Porque el ajuste vos sí no puedes prever, entre comillas. Bueno, claro. No los ingresos. Sí, vos podrías pensar... Bueno, pero depende un poco también del nivel de crecimiento que tenés. Ahí vos decís, bueno, si yo crezco 4 puntos, de esto tengo que ajustar por ahí 2,5 puntos. Bueno, claro, el punto ahí es que los presupuestos son
Claro, presupuestos. Entonces, después, no sé, tenés una pandemia, no va a ocurrir, pues ya estamos alertados de que puede ocurrir, pero quiero decir, tenés o una sequía, o hay una guerra, que no. Incendios. o hay un brote de lo que sea en Zombie. China, claro. Ahora ya todos los escenarios abiertos. Exacto, todos los escenarios son posibles. Las máquinas se levantan. Exacto, Por supuesto. todos los escenarios son posibles. Pueden los Avengers tener una guerra acá, destruir todo. Acá, El en mejor de Futurock, los- acá, justo acá. Futurock. Mejor de los escenarios que intervengan los Avengers. Ahora, en ese marco, vos podés prever, bueno, yo voy a crecer tanto. A mí lo que me dijo alguien que forma parte del gobierno, está peleado con la Cámpora, pero también es crítico de Guzmán, me dijo, con los números que hicimos nosotros, vos, teniendo un crecimiento de más o menos 4 puntos, vos podés tener, un crecimiento de 4 puntos este año, 5 el año que viene, y aún así cumplir con las metas fiscales del fondo. Yo me tiro cabeza, a mí me decís eso, me tiro Sí, cabeza, sí, sí. me firmo. Bien. Ahora, está pasando algo que yo tengo una buena visión de, y me parece que le puede servir y le ha servido a la Argentina el ministro Guzmán. Ahora, me parece que es hora de explicaciones, digamos, ¿no? Porque estamos todos a punto Cada de... momento. Suponete que está haciendo el chicken game, ¿viste? El juego de la gallina que hacen los yankees, que dan 2 coches, Sí, uno sí. enfrente del otro hasta que uno volantea. Pan y queso. Claro, hasta el viernes, porque es el vencimiento. Bueno, el sábado, el domingo, alguien tiene que empezar a explicar algo porque estamos Fundamental. todos... No, y me parece que es clave la cosa también que dice el Pitu de ser lo más didáctico posible, de explicar de dónde surge, cómo impacta y el porqué de las medidas y también explicar las medidas y tratar de ver qué pasa con eso, porque cuando no está del todo claro las razones, ahí es donde... Bueno, más que nada con un gobierno que tiene grandes problemas de comunicación, en donde necesita, por un montón de cosas, por estrategia propia, por falta de medios, ¿no? Por un montón de cuestiones tenés problemas de comunicación. Y eso lo suplís solamente si la militancia lo entiende y lo sale a militar puerta a puerta, porque ahí está el tema, ¿viste? De convencer a una sociedad de que el default es por estas razones y tenés que salir a militar esta política. Para eso la tenés que explicar bien. Y la tenés que explicar de medio masivo, porque hoy las organizaciones no tienen la lógica que tenían durante el gobierno de Néstor y de Cristina, que tienen una lógica más piramidal, en donde era más orgánico, en donde se reunían las organizaciones cada una vez por semana para debatir temas de la actualidad y salir con un discurso a las calles a golpear puerta a puerta. Hoy no está ocurriendo esos dispositivos dentro de las fuerzas políticas, por lo cual necesitas masivamente que ese mensaje llegue al militante de a pie, que es el que te va a convencer en el día a día. Ahora, y de acá al viernes ya no llegamos, ¿no? A cerrar. ¿Cuántas chotas hay que de acá al viernes cerremos? No, yo creo que... Ya está. Creo que, a ver, El viernes no va a ser. hablaba con alguien del gobierno importante el fin de semana y me dice, mira, no sé si voy a poder hablar porque estamos con el tema de las negociaciones, reuniones tras reuniones tras reuniones tras reuniones. Yo no, felizmente para la Argentina, yo nunca llevé adelante una negociación de esta naturaleza, pero... Todavía. No sé, yo te tengo fe, grandote. Pues si me arreglamos con el Yo tengo fondo, fe, grandote. Yo sé que te agrandas en las albertas. Y caigo yo, no lo comunico yo. Pero sí me imagino que cuando es tan frenético el ritmo, pues estás a punto de... Claro, cuando la gente ya dejó de dormir es porque se está por cerrar. Lo que Sí. pasa es que la inminencia, es interesante esto, porque la inminencia para la comunicación, para el periodismo, es ya, Sí. literalmente ahora. Pino Solanas es una inminencia total. Estuviste muy bien, Diego. La inminencia en los tiempos de estas negociaciones puede ser un mes. A eso voy respecto a los tiempos, puede ser en cualquier momento. Yo, a mí lo que me sorprendió ayer fue que le pregunté a alguien que es muy escuchado por el kirchnerismo, una persona que dice que hay que privatizar aerolíneas argentinas, te estoy diciendo, O sea, no estamos hablando de alguien que es no es Axel Kicillof, la persona con la que hablé, que me dijo, yo con este nivel de reservas no pagaría. El viernes no pagaría. O sea, para mí, y que esto, perdón, no quiero acá abrir un debate nuevo, pero digo, ¿vieron cuando siempre hablamos sobre por qué es necesario exportar? Sí. Y hay tensión ambiente-desarrollo. Bueno, en parte es para vos tener dólares en el Banco Central y para poder usar los dólares en Banco Central en situación de crisis. Porque ahora Si lo pagás, quedás en bola. quedás con muy pocas reservas. Y estos saben que quedás en bola. Entonces Obviamente. salen a apretar sobre el dólar. Al otro día tenés una corrida que te vuelven Exacto. loco estos muchachos. Exacto, puedes tener. Lo que pasa es que ahí hay un punto interesante también, que es
Perfecto, no exportamos. Bueno, cuando no exportas te pueden generar una... Vos también lo pones en esos términos, Iván, no exportamos. Nadie dice ¿Y no podemos exportamos. cambiar las regalías de lo que Están diciendo exportamos? Me encantaría. el criterio. Porque también Argentina Hablando de exporta y no reformar la sé, ley minera, no sé si se están está actualizadas hablando- las regalías en todos los Está casos. la digo. ley No, no. minera, por Me encantaría ejemplo, discutir las está regalías. Lo que Porque, pasa es que no son esos los debates. Los debates es, nos quejamos de la granja porcina, nos quejamos de la minería, nos quejamos de la explotación offshore, nos quejamos de la salmonicultura, nos quejamos ¿Pero de... quién rige ahora? ¿El ambientalismo rige la agenda productiva de la fracking. Argentina? Bueno, me parece que infelizmente que en un escenario bastante importante, sí. ¿En dónde rige? ¿En qué rige? Que en los debates recientes, los últimos 3 debates, se haya planteado por primera vez la posibilidad de considerar qué actividades productivas hacemos en función del ambiente, no significa que rija la agenda ambiental, el escenario productivo de la Argentina. Considerar qué actividades productivas hacemos, a mí me parece una postura prudente y profesional de encarar la cosa. Sí. Pintar de negro a 2 personas y ponerlas en la costa de una playa me parece de un amateurismo y de una irresponsabilidad social que yo pocas veces vi respecto a las discusiones económicas en la historia democrática argentina. Pero esa rama de la militancia siempre existió. Militantes que hacen este tipo de perfo. Es la organización ambientalista más importante del mundo. Bueno, pero Perdón, es un tipo de perdón si me fijo en intervención. ellos. Es un tipo de intervención. Es un tipo de intervención artística, pero Sí, no eso habla. sucede Hay un en todo el hay un mundo montón de ramas del ambientalismo que tienen debates súper interesantes y que están comprometidas con también el desarrollo Estoy de acuerdo, económico son del las que país. menos voz tienen. Son las que menos voz tienen. ¿Sabes a qué es comparable lo que hizo Greenpeace empetrolando a 2 personas en la playa de Mar del Plata? A los pañuelos celestes cuando desmembraban chiquitos para hacer perfo en contra de la legalización del aborto. Es exactamente igual la perfo, porque es de altísimo impacto, pero no es cierto. Bueno, pero en eso consiste en las perfo, el impacto. Que igual no tiene que ver con que una perfo sea de alto impacto visual, no significa que va a intervenir en la política productiva de un país. No, es cierto. Nunca las imágenes y los videos impactaron sobre la política de un país. Tenés razón. No, sí. De hecho, el video de Villegas o los bolsos de López no impactaron para nada en la política. Tampoco Pero la eso foto no de es hacer Fabiola. una perfo, boludo. No, pero- Estoy diciendo que hacer una perfo de pintarse de negro de petróleo no va a frenar A mí de me nada. De pa- hecho, tampoco frenó, en este caso, el tema del... No, pero con lo que ya la está. explotación offshore no está frenado. Pero No, por supuesto. Bueno, pero entonces lo que digo es, rigiendo no está rigiendo, que hagan ruido en los medios de comunicación no significa No, que Sí, no es que Monsanto se fue de la Argentina porque No, pero no hay que irse tan lejos, porque eso es como que yo diga que los helicópteros para hidrantes para apagar los incendios en la Patagonia hay que hacerlos con tofu. No discutamos con la peor versión del otro, porque Exacto, la eso es lo chicana que puede digo. ser muy sencilla. Eso es lo que digo. Lo que digo es que en la discusión que se dio en la minería en el proyecto Navidad, en la meseta, el principal responsable de eso fue el gobernador Arcioni, Sí, por porque su ahí hubo un falta de- error político, por su falta de eficacia estrategia. política. Ahora, yo lo que vi, incluso de diputado del Frente de Todos, es cuando, que para mí en todo su derecho y correctamente, pues yo creo en la soberanía del conjunto de las provincias argentinas, Tierra del Fuego dijo, no a la salmonicultura, saludo 1, saludo 2, salió por unanimidad, el pueblo eligieron a sus representantes, los representantes prohibieron la salmonicultura en aguas cercanas. Listo. ¿Cuál fue la crítica desde la capital? Bueno, desandan actividades productivas, no quieren exportar, qué sé yo. ¿Cuál fue mi reacción? Sí, No puede haber porteños diciéndole a todo el resto del país lo que tienen que hacer. Por supuesto. Ahora, también pasó al revés. Cuando diputados de la capital, del Frente de Todo y de la izquierda dijeron no a la minería en Chubut. Pará, ¿por qué no escuchamos a los de la meseta? Estoy de acuerdo. ¿Por qué no escuchamos a los habitantes del lugar donde se va a hacer la empresa? No los escuchó nadie, ¿eh? Escuchamos Trelew, escuchamos Comodoro Rivadavia, escuchamos Puerto Madryn. No escuchamos donde se iba a hacer, que era la meseta. Yo lo que digo es... No, igual también no- es la meseta y es Chubut. No sé. No había igual un gran Ahí es consenso discutible ahí porque igual, no, pero es un proyecto de la provincia que con regalías para la provincia y que los habitantes de la provincia, creo, me parece. No, y también con la tradición que tiene Chubut, que no es menor. Claro. No, Chubut es una tradición de lucha. Larguísima de lucha. De lucha, No es y perdón, casualidad que haya sido ahí. su inicio de lucha fue una lucha no solo noble, sino que virtuosa en cuidado del ambiente, que fue en aquel en los albores de aquel debate en Esquel. Ahora, yo lo que digo, no es lo mismo
Minería cerca de agua dulce no es lo mismo rociar de agrotóxico los campos de Entre Ríos, como ya he dicho acá, que la exploración offshore a 400 kilómetros de la costa que se hace en Escocia y en Noruega. Digo, si lo que no se puede discutir es hay que hacer todo, hay que prohibir todo. O las granjas porcinas que se hacen en Alemania y en todas partes del mundo. Digo, hay aspectos y aspectos. Y después hay que priorizar. Hoy justo tenía la charla con alguien. Tiene que ver con, me parece que el país carece de algunas definiciones muy esenciales para desarrollarse, como una estrategia de crecimiento y de acumulación, cuáles van a ser las industrias que vamos a priorizar, para en función de eso marcar una estrategia y poder dar los debates. Hoy es como, viste, lo que va apareciendo, vamos manoteando, no hay... Exactamente así. Entonces digo, es ahí es donde es difícil avanzar. Así. En la nota, ¿Entendés? si el gobierno tuviera un plan claro de transición ecológica de acá a 2050, no importa, como lo hacen muchos gobiernos del mundo que son de acá a 2050, son recontra largo plazo, pero hubiera un norte donde uno dice, bueno, ok, estamos priorizando estas sí, estas no, porque es parte de un plan que está yendo hacia un lugar, uno podría entender, pero la realidad es que lo que hay es una improvisación frente a cada aparición. Yo no los quiero exponer, pero hay 2 leyes que se aprobaron en el Congreso respecto a esta transición que son muy claras respecto a esto. Lo que pasa que en general la gente no lee proyectos de ley. No, y lo que digo, perdón, y déjame terminar con esto, la transición energética es intensiva en metales. Vos para hacer un auto eléctrico lo que más necesitas son minerales. Entonces, acá es, si vos sos, te preocupas, porque aparte después hay activistas, yo leía a una activista... Pero contanos vos, ¿cuál es el proyecto de transición ecológica? ¿Vos qué leíste el proyecto? A una activista ambiental, no voy a contar un proyecto de ley, y aparte, perdón, quiero decir otra cosa. No, digo que vos que sí lo Los que leíste, son activistas los que son activistas ambientales, es como le dije a uno de ellos que ustedes conocen, en una nota que escribí, me dijo, yo no sabía esto, yo no trabajo para vos, le digo. O sea, en público me agredí, en privado me pedí los datos, le digo, tenés un equipo de gente, trabajá, hay que trabajar. Vos también hablas en términos de chicana. Para dar este tipo de debate. Pero pues yo trabajo para mí, para la gente que me lee o para que me escuche, y en este momento... Tarde o temprano vas a tener que adaptarte a la discusión que se va a dar. Yo, por suerte, no voy a ser protagonista. Bueno, pero algunos lo van a tener. Yo no voy a ser protagonista de esa discusión. Por suerte, para la Argentina no voy a ser protagonista de esa discusión. Yo lo que digo es que hoy, todos los que tenemos hijos, porque acá parece que hay estaturas morales diferentes. Entonces, hay un activista ambiental que le escribe a un ministro y le dice, no voy a dejar que ustedes hipotequen el futuro de mis hijos. ¿Y mi hijo? Yo no quiero a mi hijo. Yo no quiero que mi hijo tenga un mundo mejor al mío. Hay un tema ahí de creer que tenemos la green card, de que somos los jefes de la moral en Argentina, y en general a la gente que yo escucho no contempla que hay un otro del otro lado. Entonces, a mí me gustan los debates que dan a Julia Inese, a mí me gustan los debates como lo da Bruno Rodríguez, a mí me gustan los debates como lo da Eli Mole, y a mí me gustan los debates, por ejemplo, lo que está haciendo el ministro de Desarrollo Productivo respecto a esa agenda verde. Bruno Rodríguez fue uno de los que dijo que no estaba claro cuál era el proyecto a largo plazo. Pero yo no soy un exégeta. Yo, como publiqué en mis redes sociales sobre la nota de Ana Julia, estando... teniendo la nota diferencias, que compartiste también lo dice. Por eso, pero teniendo diferencias en algunas cosas, puedo recomendar esos materiales. No soy un obcecado, como sí veo a veces ese tipo de cierres en algunos otros que debaten de ambos lados de la grieta. Entonces, lo que digo es, yo también le quiero dejar un mundo mejor a mi hijo. Ese mundo mejor tiene que existir para que yo se lo deje en mi país, pues yo no me voy a ir a otro lado. Y la transición energética, entre otras cosas, para hacer autos eléctricos, batería de litio. De hecho, se llaman baterías de litio. De litio. El nombre lo dice, que necesitas litio. Entonces digo, seamos responsables respecto a esa discusión. Nada más lo que digo. No podés hacer cualquier cosa en función del desarrollo económico y no podés querer prohibir todo en función del cuidado medioambiental. Perdón, que también falta información. Yo digo, si vamos a ser responsables a la hora de comunicar, que vos digas que que vos plantees la discusión de la deuda y una situación que va a condicionar la política macroeconómica del país y la vida de todos nosotros como una linealidad a la militancia ambiental, para mí no es responsable. Pero eso es una interpretación tuya. Yo lo que dije es que vos necesitas dólares en el Banco Central y los dólares los obtenés de dos maneras. Dólares en el Banco Central vos los obtenés de dos maneras: o exportando o bajando salarios. No hay otra. Ahí la elección... ¿Subiendo regalías?
Eso es Hay exportando. margen, no, ya sé, pero hay margen porque digo, de los procesos que ya están corriendo en Argentina, digo, sobre los que el ambientalismo, digo, hoy por hoy, digo, pone alguna duda y demás, pero que ya están funcionando. Digo, están actualizadas esos niveles de retención de regalías. No, para mí las Hay margen regalías, por ejemplo, del proyecto Navidad, era una burla. Claro, bueno, porque discutamos eso también. Pero si esa es la discusión, espalda con espalda. Si la discusión es cambiar los proyectos de ley para que haya más regalía y que el Estado tenga más intervención en los controles, a mí me vas a tener espalda con espalda. A mí lo que no me gusta es el discurso, el Estado no puede controlar porque está muy cerquita de pensar que somos un país de mierda. No, y hay- Muy cerquita. también Pero porque pienso- muy cerca. sigue pasando lo que yo lo aprendí de Pino Solana, ¿Qué viste hombre? que ellos a simple declaración jurada se llevan los minerales del Bueno, país. por eso ¿Sigue te digo. ocurriendo eso todavía en la Por eso te digo. actualidad? Por eso no lo sigo, yo no estoy seguro de si sigue ocurriendo. Me parece que ¿Sabés hubo una qué es modificación. buena- eso, ahí no me voy a meter en un tema que no conozco. Eso se lo podrían preguntar ahí sí se lo pueden preguntar a Quique Viale, a Bruno, que lo deben estudiar mejor. Lo que digo es, si esa es la discusión, la modificación de esas leyes, Podría ser una parte de la discusión. completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Ahora, lo que digo es, como Chile, que tiene el mismo pedazo de tierra que nosotros, exporta 30.000 millones de dólares en cobre y nosotros exportamos 3. O ellos son unos suicidas, o nosotros nos estamos perdiendo de algo. O tal vez el punto justo está en el medio de esas dos cosas. Sí, porque al mismo tiempo, yo digo, con mayores regalías, En la mitad de la corrupción. con más información, también pasa que a veces se siente que hay poca información, entonces dicen, bueno, explotación petrolera, bueno, ¿qué significa eso? Muchas veces no está claro desde el vamos, y me parece que con más información, uno de última, cada uno puede hacer su análisis costo-beneficio, decir, bueno, hay un costo ambiental, es estos son los beneficios en términos de trabajo para el país, de dólares y demás, y contrastar con información, decir, bueno, cada uno asume el riesgo o el costo que... Exacto, exacto. Pero si Y no tenés después- ni información, ni están claros también Eso los, estoy de acuerdo, los estoy de resultados, acuerdo. los ingresos. De hecho, el punto más flaco, por ejemplo, de la exploración offshore, para mí tuvo que ver con que el gobierno lo hizo a fin de año clandestinamente, como si estuviera haciendo algo malo, sin información, opaco, de espaldas a la sociedad. Eso asusta también, en general, Por levanta, supuesto, despierta alerta. por supuesto. Ahora, la reacción de eso, como bien dice y sugiere Ana Julia en su nota de Abro Hilo, es, no puede ser un estudio de factibilidad completamente impresentable como aquel que presentó Greenpeace. Digo, si las discusiones son, otra vez, hippies antidesarrollo contra lobista de las mineras, bueno, estamos de acuerdo. A mí alguno de estos muchachos que hacen participaciones públicas me dice lobista de la minera y yo alquilo, digamos. Qué sé yo, está todo bien, digamos. A mí realmente soy de teflón para esas cosas, no me impacta nada en poder decir lo que quieras. Lo que digo es, así como yo también tengo un hijo al que le quiero dejar un mundo mejor, un país mejor, también hay que entender que lo que nosotros hagamos en la Argentina respecto al cuidado ambiental impacta, pero en la punta de un alfiler en lo que pasa a nivel global, No, eso seguro. Bueno, por eso seguro. también nosotros seamos más de avanzada que Dinamarca. Pero es un concepto del ambientalismo que se llama responsabilidades diferenciadas. Está clarísimo, la gente como vos decís, la gente que lo estudia y habla con conocimiento de causa, es un concepto clave en el ambientalismo, que es la responsabilidad diferenciada, que no es lo mismo la responsabilidad ni que tiene el individuo, ni que tiene el Estado, ni que tiene Argentina, ni que tiene América Latina, ni que tienen los países del norte. Eso está clarísimo. Bueno, pero en el tema exploración offshore, a Argentina le piden estándares o cese de actividades que no hacen ni siquiera los países nórdicos. A mí eso me parece, mínimamente, me gustaría hacer doble clic ahí de por qué ocurre eso. Me gusta tu concepto de doble clic. La musicalidad me hace un poco de ruido. A mí, decime, escuchá, es como le dijo China a Estados Unidos. Ahora te acordaste de no contaminar. Dame 20 años para hacer esta transición. Ahora te acordaste de no contaminar. No, ahora el protocolo a emisión cero de gases. Bueno, pará, te desarrollaste como un caballo sin respetar ningún estándar ambiental y ahora me venís a pedir a mí que lo haga. Yo, bueno, transicionemos. Estamos de acuerdo, transicionemos. Pues además un día, y esto yo creo que va a pasar si no transicionamos y si no hay un cuidado responsable del ambiente. No vamos a quedar sin planeta. Sí, claro. No va a haber, Que un no día va a haber economía que discutir. Exacto, va a haber un geyser que va a acabar con un continente y vamos a decir, che, eso... Sí, acá tengo litio, pero estoy buscando agua. Exacto. Sí, muchísimas gracias, Iván Sadrowski. A la orden.